cultural. La verdad agradezco mucho su presencia y sobre todo la presencia de nuestros panelistas, que al igual que ustedes son bienvenidos. Es para mí un placer, un gran honor tener esta mesa compuesta desde luego por la periodista Guadalupe Lizárraga, una extraordinaria escritora y periodista independiente, de la cual voy a hablar más adelante, y también recibir a Alejandro Gálvez Díaz, desde luego también periodista, editor, y a un extraordinario amigo, maestro, que exportamos de Guadalajara a la Ciudad de México, el periodista y escritor Gilberto Mesa. Quiero agradecer su presencia y la verdad les brindo un aplauso por estar aquí, si ustedes me acompañan ahí. Hablar del Foro de Periodismo Cultural es hablar de 20 años de trabajo, de un foro que sus pretensiones fueron en su origen que existiera este espacio de comunicación, este espacio abierto a que nuestros reporteros, nuestros periodistas, dialogaran entre sí y con ustedes del acontecer diario del periodismo cultural en nuestro país y fuera de él. Son los periodistas culturales los que toman la voz, quizás por cada uno de nosotros, los que de repente no tenemos un micrófono o un lápiz o un medio para expresar lo que pasa en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras sociedades. La verdad, luchar porque un foro llegue a 20 años de existencia me da gusto, me da mucho placer, pero también estoy lleno de agradecimiento con la propia Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien siempre ha apoyado este foro, y desde luego con el programa Fila Académico. La verdad, sin ellos no estuviéramos aquí celebrando a los periodistas, porque esto es lo que quiero hacer, celebrarlos a ustedes, a nuestros reporteros, a nuestros fotógrafos, a todos los que hacen posible que en este país exista el periodismo, aunque también sabemos que hay muchos que no quieren que exista. Pero quiero aprovechar para hacer un homenaje a todos ellos por su trabajo, hacer un homenaje a todos ustedes por lo que hacen a diario, y porque sin ustedes no habría el periodismo cultural en nuestro país y el mundo. Entonces, desde aquí, desde esta trinchera, desde este foro, yo celebro a los periodistas en general, a los fotógrafos, al reportero de a diario, de a pie, a todos ellos que hacen este trabajo para nosotros. Y de veras estoy agradecido con los públicos que durante 20 años, desde aquel 2001, cuando en esta mesa, quizás en esta misma silla, se sentó el negro guerrero, David Guerrero, que quizás todos recuerden, periodista de la Universidad de Guadalajara, que ahora pues se nos adelantó en el camino. Pero también en ese momento estaba Juan José Doñán y el maestro y doctor José María Muriel. Recuerdo que hace 20 años fue tan interesante el debate, gracias al propio público también y a los panelistas, que Muriel llegó un momento en que dijo: esto ya se convirtió en masacote porque las opiniones eran tan diversas y tan fuertes, que así inició el foro en el 2001. Siempre apoyado por la Feria del Libro y ahora con este programa de Fila Académico. En este foro han transitado los más destacados periodistas, como los que tenemos actualmente, pero sí recuerdo entre ellos al maestro Hugo Gutiérrez, desde luego. También puedo mencionar que estuvo con nosotros Ignacio Solares, premio, entre otros, el premio de periodismo cultural de la Feria del Libro, Fernando Benítez, Braulio Peralta, que también obtuvo el mismo premio en diferentes años cada uno de ellos, y una lista de periodistas que ustedes tienen aquí en estos folletos, a los cuales agradezco muchísimo que por ellos y por los públicos estamos aquí celebrando 20 años del Foro de Periodismo Cultural. Y no podría ser mejor
que con esta mesa, que con estos integrantes de la mesa, quienes día a día siguen trabajando por el periodismo cultural, por este gremio a veces tan agredido y a veces tan dejado, podría decir, como algunos de nuestros panelistas, de la mano de ellos. Para mí es un orgullo que ustedes estén aquí y les agradezco enormemente todo lo que hicieron para llegar, para estar cumpliendo con esta presencia en la Feria del Libro, en el Foro de Periodismo Cultural. Voy a ceder la palabra al periodista y escritor Gilberto Meza. Gracias Alejandro. Yo quiero hacer un breve reconocimiento al Foro de Periodismo Cultural que nos abrió las puertas cuando aparentemente todo está en contra de, no solamente de los periodistas y de los reporteros, sino del mismo foro. Yo creo que es una oportunidad para celebrar, y nosotros queremos hacer eso, celebrar con el Foro de Periodismo Cultural, aunque cada uno de nosotros se dedique específicamente a algo mucho más amplio, yo diría mucho más amplio, que comprende también, desde luego, y que todos nosotros, pues, seguro hemos pasado por esas trincheras. Bueno, yo quiero empezar con mi ponencia que se llama Reporteros, contradiciéndome. Entonces empiezo ahora mismo. No soy un reportero, ni siquiera estoy seguro de ser un periodista, por más que haya pasado largos años en las redacciones de periódicos, revistas o agencias de noticias. Lo que sí soy es un escritor con intereses múltiples que intenta acercarse a la realidad desde diferentes frentes, o por lo menos es lo que he creído de mí mismo y de mi trabajo. También sé que el periodismo ofrece oportunidades inestimables para abordarla, pero en su sino este acercamiento se ofrece como la que podría tener un entomólogo. Quiero decir que mi forma de abordarla parte de al menos dos fuentes: los libros, periódicos, revistas y todo tipo de material de investigación, incluidos estudios, informes, entrevistas, la clase adecuada de material forense, como se dice ahora, y que uno necesita cuando investiga, y de la observación y experiencias personales, de mis preocupaciones y de mi voluntad por poner un grano de arena ante la realidad que desde que tengo memoria me resulta injusta, dolorosa, indignante, pero sobre todo transformable. Es cierto que no me considero optimista sobre la deriva de la humanidad y que a veces creo no estar muy lejos de la misantropía, pero también es verdad que siempre he estado convencido del valor de las palabras, de las palabras. Es por ello que no he cejado en toda mi vida adulta de hacer de ellas mi principal arma de batalla. Son mi trinchera particular. Todo esto para decir que mi visión es libresca, limitada y parcial, como es siempre el trabajo de un escritor más o menos solitario que apuesta a la escritura para descifrar el mundo y lanzar su conjuro en un golpe de dados que, como quería Mallarmé, nunca suprimirá al azar. Tal vez la suerte falle y no logre su cometido, pero la experiencia me ha enseñado lo que muchos otros, hombres y mujeres, han logrado con ellas, con solo un puñado de ellas, y lo que me da un poco de confianza, y porque he visto también que es en la escritura donde cada uno de nosotros puede revelar si es capaz de expresarse correctamente, es decir, con verosimilitud. Esa es la apuesta, porque tal vez todo consiste en hacer las preguntas adecuadas, es decir, en hacérnoslas nosotros para que sepamos qué buscar en la realidad, cómo encajan en ella nuestros prejuicios y limitaciones, y decidir con base en ello qué escribir y cómo, porque a veces estas decisiones pueden hacer la diferencia. Me he debatido sobre la forma en que lo haría, pero mientras investigaba, escribía textos, desentrañaba misterios y buscaba las preguntas, porque no tenía respuestas. De hecho, si algo puedo ofrecer ahora son preguntas, unas abiertas y otras cerradas, pero solo preguntas, y son las que quisiera dejar hoy aquí entre los oyentes. Tal vez nada me haya impresionado más
que haber tenido la oportunidad de visitar los gabinetes de trabajo de dos grandes figuras históricas. El primero de ellos escribió: si quieres cambiar el mundo, toma la pluma y escribe. Me refiero desde luego a Martín Lutero, y el gabinete al que me refiero era la torre de un castillo medieval al sur de Alemania, un espacio pequeño, iluminado por una vela de cebo, con una mesa de madera brusca y una silla del mismo material, y una Biblia en latín. Y el segundo era el de Goethe, también en Alemania, en la ciudad de Weimar. En el primero, Lutero traducía la Biblia al alemán vulgar, lo que constituyó la mayor herejía de su tiempo, y de paso cambió la historia primero de las religiones y luego de la misma forma de mirar al mundo. Y el segundo contenía una de las mayores bibliotecas de su tiempo, con un poco más de 6.000 volúmenes, y a la que pude asomarme tímidamente. Además ambas se asemejan porque me dejaron ver que no hay un solo camino para bosquejar la realidad. La ofensiva. Pero entremos en materia. El periodismo debe ser un espacio de reflexión, dice Alma Guillermo Prieto, premio Princesa de Asturias. Y ese es el rasgo que ella atribuye a esta profesión, lo que la hace tan insoportable para el poder. En un momento que nuestra historia es que la prisa parece dominarlo todo. Tenemos prisa por gastarnos el tiempo, por divertirnos, por ganar dinero. Las bolsas de valores del mundo, desde hace decenios, conscientes de que el tiempo era insuficiente, decidieron inventar un nuevo instrumento: los mercados de futuro. Sí, un futuro que ellos pueden planear, vender desde ya, ganar más y más, condicionando la producción, sobre todo de materias primas, con una regla básica: si las cosechas superan sus expectativas, ellos ganan más. Pero si no las alcanzan, los que pierden son los productores. Y así vivimos cada día más todos nosotros, esperando que el presente pase rápido para comprar el último modelo de teléfono inteligente. Y todo ello, ¿por qué? Se preguntan los periodistas, reflexionan los editores, indagan los reporteros, y eso es malo para el negocio. Pero esa es su función: investigar lo que hay detrás de todo lo que hacemos, tratar de darle sentido a lo que vivimos como sociedad, y eso, insisto, molesta al poder, sea político, económico, financiero o del tipo que sea. En el año de 1992, la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich debió enfrentar un proceso largo y desgastante por la denuncia de una de las madres que había entrevistado para su libro Los muchachos del Zinc, en la que narra los hechos silenciados por el Kremlin sobre la intervención que dejó un saldo mortal de 1 millón de muertos afganos y más de 15.000 soviéticos en la guerra entre 1979 y 1989, una década de muerte. La autora, galardonada con el Premio Nobel de Literatura por sus meticulosos testimonios, dueña de un estilo que no ahorra al lector la crudeza de los hechos que reseña, salió airosa de esa prueba que, como se denunció entonces, fue montada por las autoridades de Moscú con la intención de desacreditarla y cuestionar la verdad que su libro muestra. Otros no han tenido tanta suerte. Es el caso de la periodista rusa Ana Politkovskaya, asesinada en su domicilio en un crimen nunca aclarado, pero que se cataloga como crimen de Estado por la fuerte crítica que ejercía sobre la represión del gobierno de Putin en la guerra de Chechenia. Su caso ciertamente no es nuevo ni novedoso. Ha sido una estrategia constante contra periodistas y reporteros, incómodos desde que tenemos memoria. Si algo sorprende acaso, es la rabia con que se presenta hoy. Se trata en esencia del viejo enfrentamiento entre la libertad de expresión y el poder, que se pretende dueños de ese derecho que compete a los ciudadanos. Pese a las subdivisiones que se han hecho en el periodismo actual, y esa esencia es lo que hace tan incómodo al poder, pues lo cuestiona y confronta, lo obliga a explicar sus acciones, algo a lo que no está acostumbrado, y pone en duda sus intenciones al confrontarlas con la realidad. En México algo sabemos de eso.
Es el caso de Javier Valdés, uno de los fundadores de Río 12, ejecutado en una calle de Culiacán el 15 de mayo de 1917 por sus denuncias contra el crimen organizado y sus relaciones con el poder. O el de la reportera Miroslava Bridge, también asesinada en Chihuahua el 23 de marzo de ese mismo año. Y así podríamos seguir hasta llegar a los 45 reporteros asesinados solo en el curso de los últimos 3 años. Sí, durante el presente gobierno. Si consideramos los últimos 3 sexenios, se llega a la cifra se llega a muchos más de 100. Eran 104 contando a Miroslava o 105 a Valdés. Pero desde entonces el número se incrementa con increíble velocidad. Casi no hay semana en que no se ejecute algún periodista o luchador social, ecologista o defensor de reservas forestales. En los últimos 10 años, 278 periodistas han sido asesinados en el mundo, de acuerdo a la reciente investigación del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización mundial que reclama su protección. Sí, la profesión de los periodistas, es decir, de los reporteros, es riesgosa. Lo significativo es que casi el 90% de esos crímenes siguen impunes. En México son víctimas, me atrevería a decir que por igual, lo mismo por los criminales que por alguna instancia de poder, por el gobierno. Lo mismo podemos decir de los luchadores sociales, incómodos también para los negocios del poder. El caso de Julian Assange es distinto. Él no es periodista, sino un luchador social por los derechos civiles y la libertad de prensa. Al igual que Edward Snowden, un ex analista informático de la CIA, quien como Assange hicieron públicos documentos clasificados, aunque él pudo escapar, mientras que Assange, luego de 10 años, lucha por no ser extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por traición y seguramente condenado a cadena perpetua. Pero todos ellos forman parte de esa misma familia, la que reclama los derechos civiles o humanos o a la privacidad o simple y sencillamente el derecho a una prensa libre. Derechos, por cierto, consagrados por las constituciones de los países que los condenan. Para unos se pide prisión, para otros silencio. Los riesgos. Desde la promulgación de la llamada Ley Patriota en los Estados Unidos, esa ha sido la constante, que ha dejado ya muchas víctimas. Pensamos desde luego en Assange, pero también en muchos otros que han enfrentado cárcel y exilio. Prácticamente todos esos casos se enarbolan en muchos sentidos, uno de los elementos que han cambiado el mundo del periodismo, es decir, el que se dio paso a codazos en el universo digital que trajeron consigo las nuevas tecnologías de la información. Hablamos del derecho a saber. Este hecho contrasta y actualiza los métodos extremos de que se habla, de que se habían valido los reporteros para investigar, denunciar y poner en evidencia la explotación, el expolio o la degradación de amplias capas de la población, como Günter Wallraff, autor de los libros El periodista indeseable, Cabeza de Turco y varios más. Su método, conocido como investigación encubierta o periodismo de inmersión, nos dio algunos de los mejores libros de reportaje de la segunda mitad del siglo pasado. ¿Y cómo olvidar a Oriana Fallaci, herida de bala el 2 de octubre del 68 durante la represión del ejército en la Ciudad de México? Hablamos desde luego de una vertiente del periodismo de investigación que vive en México uno de sus momentos estelares, casi tanto como el que se conoce como periodismo narrativo, con sus grandes estrellas como Gabriel García Márquez, Historia de un secuestro, Retrato de un náufrago, así como la obra de Richard Kapuscinski, El emperador, el Shah, Ébano, o la obra que sigue escribiendo el cronista John Lee Anderson. El hecho es que hoy contamos también con reporteros bien formados, preparados intelectualmente y con buena pluma, lo que nos habla de años de trabajo formados en distintas redacciones en nuestro país y en muchas del mundo. Son reporteros comprometidos con el oficio, la mayoría jóvenes y bien plantados, que hablan lenguas extranjeras y son capaces de entender el idioma de las nuevas tecnologías y de sus plataformas, lo que también nos habla de profesionales atentos a la conciencia mundial. Esto quiere decir que dejamos el provincianismo, y si me apuran, diría la actitud parroquial que ha sido la marca del periodismo mexicano durante larguísimas décadas, iluminadas apenas por el trabajo de autores como Manuel Buendía, algunos de cuyos asesinos comparten hoy el poder en la 4T, o Miguel Ángel Granados Chapa, o el mismo Julio Scherer García.
No es que antes no hubieran mujeres brillantes, las había, pero el sistema les impedía brillar, aunque permitió la existencia de una Poniatowska. Tampoco es que los periodistas que acabo de mencionar hayan sido los únicos. En la mal llamada provincia mexicana han existido siempre reporteros y periodistas de enorme valía, pero no existían los instrumentos que permitieran compartir su trabajo con los demás. Habría que decir que al menos en ese sentido, el desarrollo de la tecnología de la información nos ha dado herramientas que nos permitan salir del ostracismo. Ha sido, sin lugar a dudas, la mayor revolución de los últimos 50 años. Que haya sido utilizada para diversos fines como la globalización no es su responsabilidad. Las herramientas no tienen ideologías. Solo se les da el uso que se quiere o se puede. Y si las tecnologías de la información es lo mejor que nos pudiera haber ocurrido a los individuos, aunque tarde y desafortunadamente no ocurrió lo mismo con la industria de la información, que entregó su modelo de negocio sin entender lo que perdía frente a los nuevos gigantes. ¿Cómo es que Google, Facebook y el centenar de empresas como ellas se hacen de los recursos que les correspondían a los diarios? En 2009, Andrew Neil, exdirector del Sunday Times de Londres, aguerrido defensor del acceso gratuito en sus orígenes, y quien reflejó entonces el gran desengaño que sufren hoy los grandes diarios y los periodistas, señaló: la tecnología era nueva y no la entendíamos. Nos dijeron que si conseguíamos muchos lectores el dinero vendrá después, pues los conseguimos y el dinero no llegó. Y ese fue el principio del fin. Algunos datos como los siguientes ilustran las consecuencias de ese fenómeno. En julio de 2017, el día 10 para ser exactos, News Media Alliance, asociación integrada por unos 2.000 grupos de medios, entre los que se encuentran los influyentes de New York Times y The Wall Street Journal, acusó en un comunicado que frente a Google y Facebook se ven forzados, cito, a entregar sus contenidos y jugar bajo sus formas sobre cómo presentar, priorizar y monetizar las noticias y la información. Toda vez que dichas plataformas, cito otra vez, distorsionan el valor económico que se obtiene haciendo buen periodismo, y puntualizó que solo estas dos empresas se llevaron más del 70% de los 73,000 millones de dólares que se gastan actualmente en publicidad en la web. Pero estos dos gigantes digitales no emplean reporteros, digo. No hurgan en los archivos públicos para descubrir corrupción, ni envían a corresponsales a zonas de guerra, ni cubren el juego de anoche. Ellos esperan que la económicamente exprimida industria de noticias haga por ellos este costoso trabajo, escribió en el Wall Street Journal el director ejecutivo de la News Media Alliance, David Chaykin. En Estados Unidos, donde es posible seguir desde sus inicios este fenómeno, entre 2001 y 2016 los periodistas perdieron 328,000 empleos. De 9,310 empresas de medios que existían en ese año, solo sobrevivieron 7,623 al concluir el segundo, es decir, 18% menos. Los empleos de ese sector cayeron 57,8%, y esa situación se repite con sus particularidades en prácticamente todo el mundo occidental, excepto en los llamados países emergentes, donde el periodismo cobra fuerza, quizás por el hecho de que esas naciones llegaron tarde al proceso de mundialización y sus efectos todavía no se dejan ver con toda crudeza. En México, por ejemplo, de acuerdo a una investigación del periodista Roberto Fuentes Vivar, de 2008 a diciembre de 2017, el número de periodistas diarios y revistas que se habían reducido apenas 15,1 y 18,2%, números que sorprenderían si no fuera porque ahora cada periodista realiza el trabajo de 4. O sea, no los corrieron, pero hacen 4 veces el trabajo distinto. 4 trabajos distintos por un solo salario. Todo ello en un país, México, con 875 medios reportados en 2014, 328 revistas, 53 empresas televisivas y 857 radiofónicas. Pero donde el tiraje sumado de todos sus periódicos no alcanzan el 1,000,000 y bajando, como escribió Genaro Villamil en Proceso 2017. Solo para que se den una idea,
uno de los principales diarios de Japón, uno solo de Tokio tira 8 millones de ejemplares todos los meses. Solo. El Meta Universo. Si todo esto fuera poco, hoy los periodistas deben competir contra un nuevo enemigo, el del universo mágico. Así es como leer, luego de repasar las noticias que nos traen cada día nuestra compleja realidad, la información correspondiente a la de los héroes y heroínas, y los villanos, y ese metauniverso que hoy forma ya parte de nuestra cotidianidad. Nos enteramos así que todos los actores y bellas actrices encarnarán a tal o cual personaje de su universo Marvel, o de Amazon, o de cualquiera de las plataformas que inundan nuestra vida y nos hacen tan felices. Que de eso se trata, de darle alegría a nuestra aburrida realidad. Convierten en glamour la vida de los narcotraficantes, los ladrones internacionales, los espías y, quién lo duda, algunos terroristas, siempre desde la visión maniquea a la que estamos tan acostumbrados en México. Una realidad sin matices, en blanco y negro, y que vuelve a esos personajes tan cercanos, tan parecidos a nosotros mismos, o al menos a nuestras aspiraciones, y que quizás por todo ello nos permiten interiorizar la violencia, no permiten interiorizar la violencia que vivimos, a normalizar, a verla como algo natural. Ya vivimos otras ficciones, complots, habría que llamarles, en el pasado, y tuvieron la misma fuente. Que ahora se presente en forma tan inocente no debe engañarnos. Ni el comunismo durante la Guerra Fría, ni la lucha contra las drogas a partir de los 70s o el terrorismo en el 2000 deben engañarnos. Lo que ese metauniverso alternativo busca es alejarnos de la realidad cotidiana. Su necesidad se hizo evidente como parte de la estrategia de reencantamiento del mundo, lo que quiere decir que de hacernos volver al mundo mágico que había sido superado ya hace más de un siglo por la ciencia y la filosofía, por el psicoanálisis y la biología. De ese mundo mágico en ese mundo mágico las cosas no ocurren debido a nuestros actos, sino a la suerte, al destino o a la intervención divina. Es decir, por alguna razón más allá de nuestros actos y sus consecuencias. Lo que nos exime de cualquier responsabilidad es el karma, se suele decir, y de esta manera quedamos a salvo. Como pueden apreciar, es un pensamiento atractivo. Pero pues está. Iba a hablar del mundo mágico, pero ya todos sabemos lo que es el mundo mágico. Voy a ir a servir. La cabeza de Medusa. La pregunta no debe ser sobre cuál es el futuro de los reporteros, sino si los reporteros tienen algún futuro. No estoy hablando del periodismo como tal. Es indudable que apenas para entrar a la tercera década de este siglo XXI, que tantas sorpresas nos ofrece, el periodismo se está viendo obligado a reinventarse. Y esto es lo importante. Y los reporteros se enfrentan a su propia disyuntiva: subsistir o desaparecer. Sé que suena drástico, sobre todo después de más de 100 años en los que su trabajo ha sido indispensable para explicarnos la historia que vivimos, por la transformación que experimentan los medios tradicionales, lo que mencioné antes, donde habían encontrado un espacio. Estos momentos en que la nota informativa se ha convertido en la reina del festejo. Es cierto también que los reporteros no se han dormido en sus laureles. Desde hace muchísimos años han encontrado en el libro un espacio privilegiado que a su vez ha dado lugar a géneros y subgéneros de la crónica del periodismo narrativo, altamente apreciados por los lectores que buscan no solo las sorpresas de sus revelaciones, es decir, la nota ya se sabe desde hace muchísimos años, y lo que hace el reportero es recrear, sino también el goce que buscan, no solo las sorpresas de sus revelaciones, sino también el goce de estilos que podemos considerar icónicos. Pero hay que reconocer que solo unos pocos han alcanzado esa excelencia. La mayoría sobrevive en los medios tradicionales sin más esperanzas que completar la quincena. Los medios más fuertes y visionarios siguen apostando por el reportaje y han formado baterías de reporteros de altísima calidad, pero son los menos
y su futuro sigue atado al destino de aquellos que acaban de encontrar, luego del avasallamiento a que fueron sometidos al fenómeno de las así llamadas empresas tecnológicas. Por si esto fuera poco, deben trabajar en un mundo cambiante y cada vez más violento, en el que acaban convertidos en blancos de esa violencia criminal. Hasta hace algunas décadas, los periodistas eran víctimas de regímenes autoritarios, pero hoy, aunque aquella situación persiste, son más bien objetivos de la criminalidad que arrastra consigo los grupos criminales. Lo peor es cuando las dos situaciones se conjuntan. Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones similares han alertado de esta situación en muchos países, destacadamente México, con uno de los peores registros de asesinatos de periodistas en tiempos de paz, una paz condicionada por la actividad criminal y la violencia que ejercen los dueños del poder político. Los reporteros tocan sus intereses, los hacen peligrar al revelarlos mediante su trabajo de investigación. Por eso las cifras de reporteros asesinados en México son escalofriantes y suben de número año con año. No importa que se declaren alertas por su protección, que tampoco se declare abiertamente la censura. En los hechos se les persigue y se les asesina. No importa lo que digan los gobiernos en turno, y tampoco si se declaran de derecha, centro o izquierda. La persecución a que son sometidos y los reclamos desde el poder les ponen una marca, una especie de estigma que los convierte de esta manera en objetivos críticos y por lo tanto molestos, prescindibles. Lo que hemos descubierto a lo largo de las últimas décadas es que los reporteros han sido blanco del poder. Son seres incómodos, inquisitivos, preguntones, que además no se conforman con las respuestas oficiales, que quieren saber más de dónde vienen las políticas públicas, por ejemplo, qué es lo que esperan, a quién benefician, cómo se benefician por esa y no otra. En fin, que nunca quedan satisfechos. Horrible los reporteros. Y es esa insatisfacción lo que les da la oportunidad de ser un eslabón imprescindible en las sociedades. Y sí, se les contiene, se les reprime, se les cortan caminos para que puedan ejercer su oficio, se les restringe y la verdad quisiera acabárseles, exterminarlos. Y a veces lo consiguen, pero han probado ser como el mito de la medusa. Por cada cabeza que le cortan, surgen más. 2, 10, cientos de nuevos reporteros que toman el relevo donde el otro lo dejó. Y exigen respuestas. Si se les acota en los diarios, buscan otras rutas, más independientes, más libres, menos frágiles, donde hoy la red de redes, que no es solo las redes sociales ni las empresas tecnológicas, ofrecen ventajas comparativas que antes no tenían. Hoy su mensaje, como las palomas en los inicios de la agencia Reuters, llega a todos, sin pleonasmo, como los mensajes del Papa, Urbi et Orbi. Y con esto intento responder la pregunta. Sí, los reporteros tienen futuro, y ese futuro está, por primera vez, en sus manos. Es decir, estamos iniciando una época en que los reporteros no dependen de un editor, un jefe de redacción o el propietario del diario, la radio o la televisora. El gran reto es saber qué hacer con esa libertad. Gracias. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra a Alejandro Gálvez, con más de 21 años de experiencia en el periodismo, pero también editor de varios periódicos, en especial de un sitio digital, La Red, que está funcionando muy bien y que podemos consultar día a día en las redes. Es corresponsal de La Jornada México en su estado Hidalgo y también participa en el grupo Fórmula. Vamos a escuchar la opinión de Alejandro Gálvez. Gracias, querido tocayo. Guadalupe, Gilberto, es un gusto estar aquí con dos grandes personas y con mi tocayo también, que admiro mucho, y sobre todo con ustedes. Yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes en esta bella ciudad y
Y bueno, Gil ha sido muy enfático en algunos temas que precisamente yo voy a abordar con un poco más de detalles, y yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones precisamente en el tema, en algunas cosas que tocó Gilberto, pero insisto que es más específico sobre el momento que vivimos hoy y que nos ha colocado sin transición en un universo desconocido, pero que al mismo tiempo nos obliga más que a un cambio, a una transformación. Y cuando hablo de transformación no me refiero a la 4T, estamos hablando de otra transformación. Como periodista, lo primero que se me viene a la cabeza es que somos privilegiados al vivir una circunstancia que no se había vivido en el mundo en los últimos 100 años. Sí, desde la famosa gripe española, que ni era gripe ni era española, como tantos equívocos que hoy repetimos. Como ciudadanos del mundo nos toca compartir una tragedia universal. Así pues, vivimos un evento excepcional, noticioso, trascendente. Eso es lo que vivimos en primer plano, pero pasado el entusiasmo por el hecho noticioso, debemos pensar también y preocuparnos por lo que la pandemia ha traído consigo. En el caso de nuestro país y en el mundo, los cambios que la revolución tecnológica ha traído consigo empiezan a hacer estragos en nuestra profesión. Ya Gilberto dio algunos ejemplos, sin embargo yo apuntaré en algunos más. Les comento que no es exagerado decir que en esta revolución que inició en el último cuarto del siglo XX, que ahora ya parece tan lejano, ha significado cambios profundos y ha abierto simultáneamente diversas oportunidades. Durante el Congreso Internacional de Periodismo, Convergencias Mediáticas y Nueva Narrativa Latinoamericana, realizado en Colombia, investigadores y periodistas coincidieron en que la abundancia de canales y un desborde enorme en el flujo de información han hecho que el periodismo pierda su naturaleza, pues se está dejando llevar por el sensacionalismo y el espectáculo, afectando la calidad de la opinión pública con nutrientes y dietas que manipulan y reprimen la opinión. Hoy, periódicos, revistas, la radio y la televisión intentan con desesperación recuperar su fuente de ingreso, es decir, la publicidad. Algunos medios incluso ya se vieron obligados a bajar la cortina. No es exagerado decir que en la última década han cerrado cientos, acaso miles de periódicos y revistas, de radios y canales de televisión. Desde aquí quiero que deseemos buena suerte a los grandes medios que siguen tratando de salir de la crisis y tratemos de buscar una oportunidad en ese mismo campo que ellos abandonaron, es decir, la creación de contenidos de calidad y de medios alternativos hechos por periodistas que seguimos navegando en ese mar proceloso del autoempleo. Sin embargo, ha sido precisamente durante esta pandemia en que la crisis de los medios se agudizó aún más. Pero fue el momento propicio para que intereses políticos y económicos trataran de aprovecharse del momento y apropiarse de los medios de comunicación, como lo advirtió Helmer Canela, jefe de sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la UNESCO, quien denunció que los medios de comunicación, sobre todo los locales y los comunitarios, se encontraban en riesgo de cerrar o de ser capturados por intereses particulares ante la falta de recursos para su subsistencia. La labor de los medios de comunicación no es ni ha sido nunca una labor sencilla. Pero si entre todos logramos ser conscientes del problema y nos unimos en la búsqueda de soluciones, es más posible que sobrevivamos a esta crisis del plan de negocios tradicional de los medios. Para nuestra mala fortuna, los nuevos escenarios que tenemos hoy en México para el ejercicio periodístico son los mismos de siempre, pero escandalosamente potenciados. Escenarios de muerte, violencia, agresiones, desapariciones, persecuciones e impunidad. Y a estas se suman campañas de desprestigio por quienes consideran que como medios de comunicación debemos cumplir el papel de sus voceros. Pues desde aquí les decimos que están equivocados, porque ser periodista es informar con veracidad, en tiempo y forma a la población. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos un compromiso social hacia quienes nos leen, hacia quienes nos escuchan, hacia quienes nos ven. Más aún en una época donde las noticias falsas son frecuentes y provocan movilizaciones en contra de la sociedad misma. Por ello, hoy más que nunca, los periodistas tenemos una enorme responsabilidad y el intercambio de experiencias, como es el caso de este foro, pues siempre enriquecerá nuestro quehacer cotidiano, pues la comunicación es tan dinámica como esta sociedad global en la que vivimos. La comunicación en general también es un negocio. Los medios de comunicación son empresas y se vale tener una relación comercial, porque no solo generamos conciencia, de igual forma generamos empleos que tanta falta le hacen a nuestro país.
El periodismo es en todo el mundo una de las actividades más peligrosas, eso ya lo sabemos de sobra, y en los lustros recientes el crimen organizado y en general los poderes fácticos habían desplazado ya a los gobiernos en la generación de acechanzas contra los medios de comunicación y periodistas. Hoy, sin embargo, desde las cúpulas del poder inician los ataques contra la libertad de expresión y el derecho a la información, a la integridad de los comunicadores, y se fortalece a diario el escenario perfecto para que el quehacer periodístico sea despreciado socialmente y se justifique cualquier agresión en su contra, por lo que es momento no solo de solidarizarnos en momentos difíciles, sino de unirnos como periodistas. Contar con el respeto de la sociedad es una aspiración que debemos mantener constante, tener las garantías al ejercicio de nuestro trabajo por parte de los gobiernos. Eso es fundamental no solo para madurar como gremio, sino para cumplir con nuestro deber. En estos tiempos de cambio se redimensionan las relaciones y los equilibrios sociales, políticos y económicos. Su injerencia toca casi todos los aspectos de la vida cotidiana. De tal forma que la relación entre periodistas y representantes del poder político tendrá que ser modificada, como exigen los tiempos, para llegar a un nuevo concepto moderno, ágil, práctico, que redefina esta añeja relación, la cual no siempre ha tenido buenos momentos a lo largo de la historia nacional. A nosotros nos toca prepararnos más para ofrecer un mejor producto noticioso a nuestro público, pues finalmente a ellos nos debemos. De la misma forma, requerimos que se nos vea como empresas que participan en una dinámica social en donde la información nos cohesiona socialmente, ya que generamos empleos y requerimos garantías para nuestra labor. Hoy los poderes políticos, económicos y sociales a quienes molesta la labor del periodismo deben entender que los medios de comunicación son una empresa, pero con una enorme responsabilidad social. Quienes formamos parte de estas cadenas de transmisión de información y contenidos noticiosos estamos encarando el asedio por parte del gobierno federal y sorteando las dificultades de esta peligrosa profesión, por lo que debemos entender que los retos actuales son diferentes. Hoy es tiempo de sumarnos, de establecer alianzas y de unificar esfuerzos y objetivos, porque los reiterados ataques a la libertad de expresión no son cosa menor. En estos nuevos escenarios subyacen nuevos desafíos que, como siempre en la historia de México, desde la colonia hasta la fecha, vamos a sortear con éxito, porque hoy tenemos una democracia real en avanzada consolidación, y por lo que hace al gremio, estoy convencido de que debemos trabajar en 3 ejes fundamentales para encarar estos nuevos retos, principalmente la unidad, la organización y las alianzas. Quienes nos dedicamos al periodismo, hoy tenemos un compromiso doble en esta época digital cuya entrada fue acelerada por una funesta pandemia que insiste en mantener paralizado al mundo. Una época donde la información se mueve a velocidades impresionantes y viaja de un continente a otro con tan solo un clic en ese vehículo en que se han convertido las redes sociales. Por ello, a fin de seguir ofreciendo información de calidad a nuestras audiencias, es primordial que los contenidos respondan a la exigencia de nuestra profesión. No está de más hablar de esa equívoca idea de que el mundo digital en el que vivimos y donde la información se mueve a velocidades sorprendentes, cualquier ciudadano que porte un celular puede ser en automático un reportero o un corresponsal. Es tanto como decir que aquel que porte un bisturí es capaz de operar. La información que se procesa en las redacciones periodísticas lleva un riguroso tratamiento, un orden, un análisis, y por ello jamás podría competir siquiera con la cantidad de contenidos que pululan por las redes sociales sin rigor alguno. La diversidad enriquece siempre. Nuestro gremio es rico por las diferencias y coincidencias de quienes lo conformamos. Que sean estas las que nos reconozcan como iguales, seres con la misma misión, que es el de informar. Pero volviendo al punto inicial y que es motivo de este encuentro y que ya también Gilberto de alguna manera lo desmenuzó, ¿qué debemos hacer entonces como periodistas ante estos nuevos retos, estos nuevos escenarios que se nos presentan y evitar que nuestra hermosa profesión termine vapuleada? Bueno, muchos compañeros del gremio que terminaron siendo reconocidos y extraordinarios periodistas nos han puesto el ejemplo de que cuando se quiere se puede, que cuando la unión y organización se imponen por encima de nuestros egos, el resultado deriva en proyectos periodísticos de altísimo calibre que incluso terminan incrustándose en la historia de México como elementos referenciales de la libertad de expresión. Quizá el ejemplo más emblemático de los últimos 50 años es Proceso,
que nació en medio de la tragedia y la injusticia que dejó aquel golpe orquestado al Excelsior de Julio Scherer en 1976 por el entonces presidente Luis Echeverría, y que junto a otros periodistas respondieron a la agresión presidencial como solo ellos sabían hacerlo, haciendo ese periodismo crítico, incisivo, inquebrantable. Proceso se ha convertido en una especie de conciencia del país, dándole voz a los desposeídos, cuestionando actos de corrupción, de malos manejos públicos, de irregularidades. Se ha convertido en una permanente migraña para los gobiernos en turno, que cuestiona el poder y nos muestra, semana a semana, la cruda, indignante, a veces, realidad del México donde vivimos, aunque sus detractores señalen que en sus páginas solo se muestra lo peor de nuestro país. Así lo reflexionó el periodista y además amigo en lo personal, Gonzalo Álvarez del Villar, veinteañero en aquel entonces cuando este poderoso semanario vio la luz por primera vez. Mario Borghino, en su libro Disrupción más allá de la innovación, señala que no podemos cambiar el entorno en el que vivimos, pero debemos cambiar el negocio o crear otro concepto vendiendo los mismos productos, pero de manera distinta. Como dicen los navegantes, no puedo cambiar el viento, pero sí la posición de las velas. Y esto lo entendió a la perfección el magnate australiano Rupert Murdoch, quien tras la muerte de su padre heredó un diario local en Australia, pero con el paso de los años fue adquiriendo diarios regionales, lo mismo en Australia y Nueva Zelanda, hasta consolidar un imperio en los medios de comunicación del que forman parte News Corporation y 20th Century Fox, con socios que controlan los medios de comunicación en algunos de los países más poderosos del mundo. La fortuna de este nonagenario está valorada en más de $20,000 millones de acuerdo con estimaciones de la revista Forbes, y se le atribuye que por lo menos desde 1997 controla el 75% de los contenidos que se ven en el planeta a través de sus operadores de cable, satélite y televisión. Por poner algunos ejemplos de lo que son capaces sus poderosos tentáculos, se le atribuye la caída del primer ministro australiano Malcolm Turnbull, la machacona y exitosa petición desde The Sun a los británicos para votar por la salida de la Unión Europea, y el apoyo a la derecha más radical en Estados Unidos desde Fox News. Esto lo reveló el diario español El País. Prosigue Borghino en su libro y hace referencia a los nuevos empresarios y emprendedores que se han caracterizado por integrar la tecnología en nuevos productos o en procesos comerciales de su empresa, y con ello crearon modelos de negocios envidiables con crecimientos que ninguna empresa tradicional ha logrado. El periodista Francisco García Davich implementó este esquema y en 2002 fundó en Morelia, Michoacán, un modelo informativo soportado en la entonces incipiente era tecnológica y que hoy en día se conoce como la Agencia de Información Mexicana Cuadratín. Lo que nació como un portal informativo de noticias por internet fue tomando forma y cobrando fuerza, lo que dio vida al modelo de franquicias implementado por primera vez en el 2006 con la apertura de su primera sede en la Ciudad de México. Hoy, a casi 20 años, Cuadratín es una institución plenamente consolidada y en permanente proceso de expansión, con alianzas con diarios como Milenio, El Universal, Reforma, Televisa, La Jornada, La Crónica de Hoy, Excelsior, Ovaciones y El Financiero. Mención especial merece la alianza con Grupo Fórmula y con una proyección mundial gracias a las alianzas estratégicas con las más poderosas agencias de noticias internacionales, como la estadounidense AP, la británica Reuters, la china Xinhua, la francesa AFP, la qatarí Al Jazeera y la española EFE, así como colaboraciones con una treintena de medios electrónicos e impresos de diversos puntos del orbe. La tendencia evolutiva de Cuadratín permite asimismo que hoy cuente con un novedoso sistema de franquicias en 16 estados, entre ellos Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Guerrero, Morelos, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Colima, Tlaxcala, San Luis Potosí y Quintana Roo. El modelo tradicional de los medios, leía yo, cité hace un momento a Borghino, él decía que hay muchos colegas o hay muchos periodistas que, por ejemplo, se quejan de que no les va bien, se quejan de que han llegado, por ejemplo, en el actual sexenio vemos el caso de youtubers que se han enquistado y que se venden como periodistas cuando no son periodistas. Pero el tema más allá de lo periodístico es el modelo que ellos están implementando para venderse como periodistas. Yo creo que hoy en día
los sistemas tradicionales de comunicación que venían implementándose en los medios de comunicación tienen que cambiarse. Ya están agotados y si no, pues creo que el ejemplo que acabo de poner es uno de los más claros ejemplos que esto tiene que cambiar. La forma en que los medios de comunicación tenemos que hacer, la forma de negocios tiene que cambiar. Hasta aquí dejo mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, pues me toca ceder la palabra a Guadalupe Lizárraga. Guadalupe Lizárraga, escritora, periodista independiente, Premio Nacional de Periodismo en México y además creadora de el portal Los Ángeles Press. Quiero mencionar algo muy especial. Esto es una ventana verdaderamente valiosa en Los Ángeles, en esta comunidad enorme de latinoamericanos en Estados Unidos, y que la verdad ha tenido un auge muy importante este medio digital, al que todos pues actualmente están fijando sus ojos para sentir que hay una ventana a la expresión de comunicación en Los Ángeles, en esta gran comunidad de California, donde hay tanto mexicano y desde luego tanto latinoamericano. Pero también quiero mencionar que Guadalupe es una verdadera guerrera por la actividad social y que ha llevado más allá del trabajo de la escritura esta situación de defensa por los derechos humanos y en una vertiente particular por la situación de las mujeres en riesgo. Entonces, pues me da mucho gusto darte la bienvenida y agradecerte que estés con nosotros aquí y desde luego cederte la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que están aquí, que tienen la paciencia también y el interés de escucharnos. Mi ponencia, esta participación, se llama, la titulé Periodismo en México, todos los enemigos adecuados. Esa vieja expresión que pongo como referencia en el título de este trabajo me parece de lo más pertinente para un país como el nuestro por los largos tiempos aciagos que ha vivido el periodismo. Ser reportero o reportera en México es ya de entrada tener demasiados enemigos, pero ubicarnos en el periodismo ético, independiente, al margen de los plácemes oficiales, es tener todos los enemigos adecuados. ¿Cómo podemos vivir el periodismo así? ¿Qué sentido podemos darle a nuestras vidas personales y profesionales en medio de tanta violencia? ¿Cómo podemos mejorar la vida de los oprimidos con la libertad de expresión cuando no podemos garantizarla para nosotros mismos? Porque esta sería una de las respuestas cuando nos preguntamos, ¿periodismo en México? ¿Para qué? Sin duda alguna son cuestionamientos que preferimos eludir por incómodos, porque allí donde se vulneran los derechos humanos hay un deber moral de intervenir. Y en mi propio sentido de la situación, ejercer el periodismo con ética nos requiere tiempo para reflexionar, y es lo que menos tenemos, voluntad y tiempo. Tiempo para hacer una pausa en nuestras vidas y trazar el camino que habremos de seguir, ya sea resistiéndonos o bien adaptándonos a las circunstancias que nos va imponiendo el sistema, cualquiera sea el contenido ideológico que llene esta frase. Por eso agradezco infinitamente al coordinador de este foro tan necesario, Alejandro Sánchez, y a mis colegas Alejandro Gálvez y Gilberto Mesa por esta invitación a hacer esta pausa y repensarnos juntos como reporteros, así, sin adjetivos y de frente a la resistencia. Empecemos por precisar el contexto en el que nos movemos. El periodismo en México implica peligro, riesgo de muerte, posibilidad de prisión, sufrimiento para la familia, privaciones y hambre. Si tenemos un poco de suerte, el contexto se vuelve menos hostil. Entonces nos enfrentamos a la discriminación, al acoso, al descrédito y a la criminalización. No creo que haya un solo periodista en este país que no haya experimentado el temor de ser agredido de una u otra forma por su trabajo.
El miedo es una sombra que está siempre a nuestro lado y si le prestamos energía, se transforma en autocensura, uno de los enemigos adecuados más frecuentes a los que nos enfrentamos. Han sido varios decenios de hacer la vista gorda respecto de lo que sucedía en los regímenes priistas y panistas ante la violencia contra los periodistas, incluso hasta la fecha. Desde fuera de México, esto nos parece incomprensible. Desde dentro, esta violencia se ha normalizado incluso entre nosotros mismos al grado de considerar exagerado el denunciar una amenaza. Hemos normalizado las violencias más sutiles, como el que nos justifiquen una censura en Palacio Nacional con un apagón de luz, que nos digan mentirosos por señalar los errores del poder, o que nos simulen la investigación judicial sobre el asesinato de colegas. Y a partir de allí deviene todo un continuum de intensidades en la violencia. Para el poder político la verdad es inoportuna, desfavorable. Para nosotros como reporteros, un lujo que no todo el tiempo podemos darnos. Víctor Serge, uno de los periodistas más representativos del siglo XX por su ética, escritor imponente por su literatura, decía en Memorias de Mundos Desaparecidos, una traducción de Tomás Segovia, que lo terrible cuando se busca la verdad es que se encuentra y ya no es libre de seguir la pendiente del medio que nos rodea ni de aceptar los lugares comunes y corrientes. Lo terrible cuando se busca la verdad es que se encuentra. Y esto es lo que hacemos los periodistas, buscar la verdad porque es nuestra razón de ser. La buscamos para encontrarla porque es la forma en que regresamos la voz a los silenciados, el nombre a los desaparecidos, la libertad a los presos injustamente. Damos registro a esa realidad que se pretende disimular por no convenir a los intereses de alguien que puede pagar para tergiversarla. Es decir, ayudamos a que este país sea mejor. Voy a poner un ejemplo muy concreto y me hago responsable de cada palabra porque es parte de mis investigaciones ya de hace tiempo. A partir del año 2000, con la alternancia del poder en el gobierno, se modificaron leyes y contexto judicial bajo el discurso oficial de darnos seguridad. Se incorporaron los conceptos de delincuencia organizada, testigos protegidos, delitos de alto impacto y entre estos delitos el secuestro y el narcotráfico. Los principales tomadores de estas decisiones hoy están ausentes en la vida pública, exigidos a responder por esos mismos delitos que ellos perseguían, como es el caso de Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora. En el 2001, desde el CISEN, ambos crearon una sociedad civil que legitimara sus acciones y cooptaron a un grupo de académicos y periodistas para que les dieran verosimilitud. Por ejemplo, entre las tareas era decir que el CISEN no estaba infiltrado por el narcotráfico, lo que posibilitó la autorización de un superpresupuesto para la creación de la Agencia Federal de Investigaciones, lo que se conoce como la AFI. Se dieron los primeros ensayos de capturas espectaculares y en 2005 se lanzó el gran experimento, el caso Wallace. A partir de allí, la simulación de la eficiencia policial y de la justicia empezó a marchar sobre ruedas, una máquina muy bien aceitada. El delito de secuestro se magnificó con cifras alteradas por entidad. Se fabricaron culpables como política de gobierno. Se normalizó la tortura en las cárceles, dentro y fuera de las cárceles. Los periodistas y medios hicieron de la nota roja su principal ingreso. Así fue como expedientes fabricados por la PGR, siendo procurador Eduardo Medina Mora, llegaron a publicarse bajo el nombre de Anabel Hernández en noviembre de 2010. Esto con el título Los Señores del Narco. Un mes antes, las 8 víctimas de Isabel Miranda Torres, que Anabel ya mencionaba en su libro como secuestradores y narcotraficantes, habían sido torturadas con violencia sexual de nueva cuenta.
Un mes después, el 15 de diciembre de 2010, Felipe Calderón entregaba a Isabel Miranda el Premio Nacional de Derechos Humanos. En 2014 yo empecé mi investigación sobre el caso y para 2020 ya había publicado más de 100 reportajes sobre los indicios y evidencias de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, documentos oficiales, 3 actas de nacimiento, 2 actas de defunción, 3 CURP, de las cuales 2 con registros de 2010, registros activos del SAT en 2018, un seguro social activo. Presenté al padre biológico de Hugo Alberto al Senado de la República para que en conferencia de prensa desmintiera a su prima hermana, Isabel Miranda, y su primera esposa, que entre otras cosas más. La revelación de todos estos reportajes enfatizaba que las personas en prisión no habían cometido el crimen que todavía hasta hoy asegura la señora Wallace que se cometió. Con las torturas a sus víctimas, en las que ella misma participó, los obligaron a incriminarse entre sí bajo amenazas de hacerle lo mismo a sus familias. Ese mismo año, 2014, Anabel Hernández publicó un solo artículo poniendo en duda lo que 4 años antes había afirmado como verdadero. Le escribí una carta pública para pedirle que rectificara porque en ello iba la integridad física y moral de las víctimas, además de su libertad. También se lo pidieron las mismas víctimas. Nunca hubo respuesta. Y su libro sigue circulando en español y en inglés, acá en Estados Unidos, con esas graves difamaciones, mientras las víctimas siguen atrapadas en prisión. Un editorial que promueve la mentira y el daño moral contra personas inocentes merece el escrutinio de sus prácticas de negocios, porque simplemente tiene el deber de hacer las cosas bien y no lo hace. No solo está en los gobiernos ni en las instancias de derechos humanos censurar estas prácticas que vulneran derechos y libertades de terceros, sino también los consumidores necesitamos una ética, los lectores necesitamos una ética, los editores necesitamos una ética como productores de información. Es decir, que todos necesitamos ser más estrictos, más éticos en la información que consumimos. Cuando empecé a denunciar toda esta red de corrupción que mantiene en cárcel a personas inocentes, no se hizo esperar el acoso de diferentes maneras. 2 intentos de secuestro, allanamiento a mi casa, insultos en la red, de todo. Fueron 6 años de investigación buscando la verdad y revelando cada hallazgo, pero lo más terrible, para usar las palabras de Víctor Serge, lo más terrible no fue haber descubierto que el crimen no había sucedido como los medios y la señora Wallace lo difundieron con intensidad, sino la indiferencia de todo un país ante sus presos inocentes. El caso Wallace tiene atrapados a 8 personas a las que le ha robado la vida, pero esta investigación me llevó a revelar que hay más de 100,000 personas sin sentencia. En estos momentos, Jens Herrera, exmilitar acusado sin pruebas de secuestro, cumple 25 años de prisión preventiva sin un juicio en el Cerezo de Puebla. Eros García, ex policía condecorado por López Obrador en 2004, lleva 17 años en el altiplano acusado de secuestro sin sentencia. 2 de las víctimas de Isabel Miranda, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dovín, siguen en prisión preventiva desde hace 14 años. George Curi Layón, otra de las víctimas de Wallace y de Anabel Hernández, porque fue despiadada con él llamándolo narcotraficante, entre otros varios adjetivos, hoy tiene reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de la ONU y de la Secretaría de Gobernación. Y así podríamos enumerar una larga lista de secuestros institucionales, de secuestros de Estado, de vidas arrebatadas y familias fracturadas de manera tan dramática que los medios no solo no están cubriendo,
sino que dan la espalda al periodismo por dedicarse al entretenimiento. Los periodistas vemos un gobierno que se vuelve verdugo por disimular sus delitos, que somete y tortura a sus gobernados por decenios, que transforma las cárceles en un negocio y las concesiona a los dueños de los medios, que la sociedad fracturada es incapaz de defenderse y que el éxito de muchos colegas se cimienta en el sufrimiento de las personas más vulnerables. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Nos quedamos callados? ¿Volteamos a otro lado? ¿O enfrentamos esta realidad? El periodismo está declinando porque los mismos periodistas ya no son conscientes de cuál es su verdadero asunto. Da igual hacer periodismo en papel, en televisión, en radio, en video, en las redes, en cualquier formato. Estos son los formatos, las formas en las que se puede presentar una historia, pero lo importante es el contenido, y nuestra indiferencia a ello, junto con la pérdida de una auténtica compasión por el otro, son otro de los enemigos adecuados que enfrentamos los reporteros. El mismo periodista que todavía disfruta de levantar historias con palabras ya no comprende qué significa ser fiel a los hechos o investigar desde la perspectiva de las personas más vulnerables, y con una facilidad pasmosa se traslada al mercado, creando su zona de confort muy cerca del poder. Dicho de otra manera, esa especificidad que tenía el dominio de la investigación de los hechos para recrear aquellos mundos desaparecidos, como decía Víctor Serge, ya no se concibe en los medios. Por eso, los periodistas, los verdaderos reporteros, necesitamos persistir no solo en el diálogo como en esta ocasión, sino en la ética. Es lo que nos lleva a salvar el periodismo, otra forma de ubicarnos frente a la resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, si me lo permiten, vamos a abrir 15 minutos de preguntas y respuestas para compartir estas opiniones con ustedes. Si me apoyan por ahí con el micrófono, por favor. Solo les pido levanten la mano quien quiera preguntar. ¿Y de preferencia a quién? Ah, bien. Pues sí se oye. Eso me perdón. Sí. Decía don Gilberto que aquí, pero creo que los tres complementan algo muy importante. De hecho, pareciera que se repartieron el tema y nos fueron construyendo una narrativa muy poderosa. Estamos en una feria internacional del libro, espectacular como la de Guadalajara, en un país donde se lee muy poco y se comprende menos. Estamos hablando de periodismo en un país donde hay periodistas y reporteros que se juegan la vida por decir la verdad, pero también hay periodistas que hablan de periodismo ciudadano y dan cursos, y han saturado las redes sociales con gente que no son reporteros, que no son periodistas, y vemos periodistas a diario que después de décadas de prestigio nos han mostrado otra cara, una cara que no es intelectual, una cara que no es sensible. Y yo quisiera separar medios de periodistas. Y en ese sentido, mi pregunta sería, ¿cuál es el papel de los verdaderos periodistas para rescatar el periodismo de este mundo donde los medios juegan sus intereses y donde hay periodistas que no son periodistas? Bueno, miren muchas cosas, ahora sí, ¿verdad? Yo lo decía al final de mi participación, es volver a la ética, pero la ética no solo como periodistas, sino también como consumidores y productores.
productores de información, consumidores, ser éticos en lo que consumimos y no ser estrictos, tener ciertos controles, filtros. Muchas veces se conoce la frase, eso de por salud mental. Efectivamente, por salud mental necesitamos pues tener cuidado con lo que consumimos, ser más éticos con la información y no creernos pues todo, porque esto lo digo yo por mi trabajo. El caso Wallace, pues desde 2005 a la fecha todavía se sigue sosteniendo una grave fractura del Estado de Derecho. La señora sigue en impunidad, las personas, las víctimas muriendo, y todo esto fue gracias a la complicidad de medios, de gobierno, o sea, autoridades, pero también de una sociedad que tenía muy poco criterio ético para consumir esa información, pese a lo absurdo de todo ese caso. Entonces, como sociedad tenemos esa responsabilidad. Yo pienso que es juntos volver a la ética. Te agradezco mucho tu pregunta, porque es algo que constantemente se confunde y confunde a las audiencias. Yo lo hablaba en mi participación. Creo que los principales, hay muchos motivos, yo pondría dos sobre la mesa. El principal es que los periodistas realmente que tienen trayectoria, que son reconocidos, que tienen esa capacidad de análisis, de hacer una información bien procesada. Yo le decía hace un momento, ¿no? Sobre todo en las regiones lo vemos, ¿no? Sobre todo en los estados, donde algunos periodistas se reniegan a pasar digamos, del método tradicional de impresos a la era digital. Hoy debemos entender que estamos ya viviendo una etapa digital, y quien no está en esa etapa digital pues no es bien visto, y desafortunadamente esta etapa digital sí la han aprovechado precisamente, como dices tú, gente que no tiene ninguna experiencia, gente que no tiene ningún conocimiento en medios de comunicación, que se venden como medios de comunicación, pero que finalmente su dirección va enfocado a ciertos poderes. No vamos lejos, ¿no? Desde la mañana tú ves cómo le dan la palabra a gente que ni siquiera es periodista, gente que se identifica como un medio, y un medio que creo que todos sabemos que ni siquiera se conoce. Mientras a los verdaderos periodistas, y yo lo he visto y creo que ha sido notorio, que cuando en la mañanera se le da la palabra a periodistas como Jorge Ramos, a periodistas como los de Proceso, a periodistas como Ricardo Rocha, pues ha dejado en evidencia al mismo presidente, porque pues no son los medios tradicionales que van y adulan al presidente y que le dicen: señor presidente, usted parece keniano y corre no sé cuántos kilómetros y usted es el más guapo. No, o sea, son realmente periodistas incisivos, pero desafortunadamente han sido rebasados por toda esta ola de medios y de youtuberos que hoy se enquistan y que se manejan como medios de comunicación, pero que finalmente están ahí por orden del gobierno federal. O sea, no puedes explicar de otra forma que estén teniendo esta presencia, que tengan, si tú quieres, línea principal en un evento como las mañaneras, mientras que otros medios de comunicación que de verdad se dedican a esto, que de verdad tienen una trayectoria probada en los medios, también se niegan a pasar a ese modelo, a ese ciclo digital en el que estamos viviendo. Y lo decía yo, ¿no? Es el modelo a eso me refería yo cuando decíamos el modelo de negocios tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando atrás algunos medios de comunicación que sí saben hacer periodismo, pero no pueden cambiar esa etapa porque no tienen los elementos, no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el modelo de negocios, tenemos que hacer otro tipo de ventas, por decir, no sé si no quiero que se malinterprete esto, pero cambiar nuestra dinámica de hacer periodismo. Hoy la era digital ya nos rebasó, por ahí andan la idea todavía de que va a desaparecer el periódico. Yo no creo que desaparezca todavía los periódicos, si bien la era digital está acelerando quizá esta caída. Lo cierto es como el cine, ¿no? Decía, no, pues con la llegada de plataformas digitales el cine ya no saben, no, pues la gente sigue yendo al cine y el cine sigue estando ahí, hay quienes les gusta ir al cine. Los periódicos van a hacer lo mismo,
van a estar ahí presentes porque hay gente que todavía lee su periódico, gente que todavía le gusta leer los periódicos, pero no podemos dejar de lado que hoy ya todo está aquí y hay mucha gente que se maneja aquí, pero si como medios no vemos ese escenario, pues entonces vamos a darle pauta precisamente a lo que tú dices, a que sigan entrando páginas. Hoy lamentablemente vemos que ya cualquiera que abre una página en Facebook ya también es periodista. No es así, o sea, yo creo que no puede ser así. Yo creo que tenemos que cambiar el modelo de negocios, pero también tenemos que hacer esas alianzas, de lo que hablaba yo, ¿no? Hacer alianzas para expandir nuestro crecimiento, para expandir nuestros medios. Yo quiero hacer una acotación sobre lo que mencionó Guadalupe. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Muy bien. No es cierto, no es cierto. No, al contrario, Pues, me parece que es. En el fondo de tu pregunta, a mí me parece detectar algo que ella menciona, que es increíblemente peligroso para una nación como la nuestra. La creación de una ficción social, política, y que esconde lo que es el interés verdadero de la clase del poder. Hoy hablamos de narrativas y yo creo que si algo se ajusta correctamente a esa palabra es justamente lo que mencionó Guadalupe. Vivimos una ficción que se incrementa constantemente y que se va incorporando poco a poco a la realidad. Yo ya no quise seguir hablando del reencantamiento del mundo porque es largo y complejo. Eso ya me tocaba a mí. Sí, es largo y complejo, pero el asunto es que es real. Ustedes vean cualquier periódico, cualquier portal, y van a ver la mitad del portal es sobre las notas informativas, y es algo que implica un análisis muy profundo y que no es el momento de hacerlo aquí, pues. Por eso yo mencionaba que la nota informativa se ha convertido en la reina de la fiesta. Ya no hay reportajes, ya no hay crónicas, ya no hay otros géneros que enriquecen la información, no la nota. ¿Sí? Entonces, lo que recibimos son notas, son hechos secos, sin análisis, y eso empobrece. Pero la otra mitad del portal son las aventuras no sé cómo se llaman los personajes estos del universo Marvel, ¿verdad? Pero están aquí, son parte ya de nuestra realidad. Y estamos hablando de un fenómeno que no tiene más de 5 años, que empezaban a meter una notita con que la chica, la actriz fulana que es guapísima y tiene 35 años. Es una cosa enferma, ¿verdad? O sea, en el periodismo británico y alguno norteamericano existía la tendencia, no sé si se mantiene, de decir, fulano de tal, ¿verdad? Dijo tal cosa. Es algo que no era tan importante, a veces solo se ve como referencia, pero en el caso de las mujeres es importante, y siempre se menciona y se insiste en ello, y es que tiene 60 años y se puede admitir, cosas así, ¿no? que nos hablan de un racismo exacerbado, pero aparte es esos mundos alternativos, o la iniciativa ahora de Zuckerberg sobre el metauniverso, ¿no? O sea, ¿a qué estamos yendo como sociedad? Y en México lo hemos superado desde los años, principios de los 2000, decía Guadalupe. Pues a crear realidades alternativas, como lo vemos todos los días en la mañanera. O sea, se insiste tanto, aunque estén las pruebas ahí contundentes, emitidas por el mismo gobierno, que desmienten las palabras del presidente. Pues él insiste, ese es su mundo, pero no es solamente su mundo, y es peligrosísimo que eso ocurra así, porque estamos entonces contraviniendo la realidad, desmintiendo la realidad y darle peso, valor a una narrativa insustancial, pobre y estúpida. Y perdón, ahí me quedo. Pero sí es muy importante también pensar en el consumidor, o sea, lo que han dicho. Lo que hacemos nosotros como lectores, como consumidores de todo esto. Es una responsabilidad que debemos aceptar también nosotros ante todos los medios y ante los supuestos medios de comunicación. Bueno, tenemos tiempo para otra pregunta más, por favor. La señorita quería hablar. Buenas tardes.
Vengo desde Perú, así que estoy realmente encantada con lo que ustedes han compartido con nosotros y impresionada con lo que ha compartido Guadalupe. Y por supuesto de acuerdo con que la responsabilidad ética debe estar por encima al momento de hacer periodismo y la exigencia que también tiene que haber hacia los lectores, ¿no? Que cada vez seamos más exigentes con lo que consumimos. Yo tengo una pregunta, pensando también un poco en la realidad que vive el periodismo peruano, y quería saber cómo iba por acá también, me parece que también va en ese camino, pero por ejemplo, nosotros acabamos de tener un proceso electoral muy duro, muy polarizado, y uno de los medios de comunicación más importantes, más grandes del Perú, tuvo un comportamiento, digamos, cuestionable, y incluso al interior, casi al terminar el proceso electoral, casi todo un equipo de reporteros, incluyendo la productora y la directora, terminaron renunciando, y luego ellos luego de unos meses se han reunido y han conformado un nuevo medio independiente, digamos, ¿no? Pasando al autoempleo, ¿no? Entonces, mi pregunta va más o menos por allí. Han surgido, no solamente a propósito de lo que se quiere informar y cómo se debe de informar en un proceso electoral y abordando temas sociales y políticos, sino también a propósito de la pandemia, varios medios independientes. Sin embargo, creo que el reto está en cómo volvemos sostenibles esos medios independientes, ¿no? Porque yo de lo que puedo ver es que muchos de ellos tienen grandes problemas y dificultades en la parte económica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se le exige esa rigurosidad y esa apuesta del periodista, que a veces no coincide con las grandes casas de periodismo, de televisión, de radio, en fin, lo que sea. Entonces, ¿cómo estamos en esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo se hace para sobrevivir y para solventarlos? ¿Cómo está aquí también? ¿Cómo va esa situación? ¿Acá también se da lo mismo? ¿Cómo lo vienen enfrentando? Eso me gustaría que me pudieran compartir. Gracias. Bueno, ¿me repites tu nombre, por favor? Estelín. Mira, Estelín, yo también hacía referencia, es muy importante tu pregunta, porque pareciera fácil cuando los periodistas se reúnen y dicen, vamos a hacer un medio de comunicación porque tenemos muchas ganas y porque yo sé hacer esto, yo sé sacar fotografía y tú sabes hacer reportajes. Sí, vamos a unirnos. A veces no todo queda en pues las ganas que tiene uno a hacer esto, porque si fuera por ganas, yo creo que hoy esto estaría lleno de medios de comunicación formados por periodistas profesionales. Sin embargo, ese tema siempre ha sido un talón de Aquiles en los medios de comunicación. Sin embargo, yo cité en mi ponencia, por ejemplo, el ejemplo de Proceso, ¿no? Recordemos que incluso Proceso, cuando nace, se enfrenta a una censura, cuando el poder se da cuenta de que pues ya lo sacaron de Excelsior, sacaron a Julio Scherer de Excelsior, y entonces ellos se organizan. Lo que tú mencionas es un ejemplo bien claro de que entonces los periodistas desplazados de Proceso, de Excelsior, se organizan, hacen una asamblea y forman Proceso. Entonces el gobierno federal, al darse cuenta de esta maniobra de los periodistas incisivos, de los periodistas molestos, dicen, pues tenemos que cerrarle las vías de que ellos puedan hacer sus medios de comunicación. Y lo que hacen es entonces hablan con todas las papeleras y les dicen, a ver, tienen prohibido venderle papel a Proceso. Y entonces las papeleras no le quería vender nadie papel a Proceso. Y entonces decían, pues bueno, tenemos muchas ganas, pero hoy no nos podemos comprar papel porque el gobierno federal. Bueno, entonces tengo entendido, se van a la oficina de la revista Siempre, que ahí empezó, tengo entendido, las oficinas de Proceso, logran comprar papel a través precisamente de Siempre, y entonces hacen un proyecto que ya prácticamente va a cumplir el medio siglo, y que entre tantas dificultades, bueno, lograron hacer un periodismo incisivo, un periodismo, como dicen ellos, sin concesiones, lejano al poder, y que eso de alguna manera fue la referencia
para que la revista Proceso no solo se hiciera de lectores, sino de publicidad, ¿no? Muchos anunciantes veían en Proceso la ventana perfecta para posicionarse, para posicionar sus productos, por decirlo así, y no solo eso, sino incluso los grandes consorcios pues ya se anunciaban en Proceso. Recordemos que Carlos Slim era uno de los patrocinadores, o más bien compraba publicidad en Proceso, pero bueno, esas ya son palabras, digamos, mayores, ¿no? Porque ya cuando traes de cliente a Carlos Slim, bueno, pues ya estás hablando de que tu medio está sobreviviendo por sí solo y de las ventas, incluso. Por eso lo ha dicho muchas veces y sus directivos lo han dicho así, ¿no? Nosotros vivimos de las ventas de nuestros clientes, de nuestros lectores. Sin embargo, es un tema muy complicado, no todos logran sobrevivir esta parte. Hoy la realidad la vemos incluso en los medios de comunicación. Yo lo dije hace un momento, muchos medios están cerrando precisamente por la pandemia y porque con el actual régimen, pues no solamente es un tema de censura, de incomodidad hacia los medios de comunicación, sino que la publicidad también se ha visto como una forma de castigar a los medios incómodos, ¿no? Si tú me pegas, pues te voy a castigar y no te voy a dar publicidad. Entonces, yo creo que es un tema ahí complicado. Yo quisiera ceder mi participación a alguien más para... Yo creo que puedo sintetizar de manera muy breve lo que entiendo que es tu preocupación. Bueno, es la preocupación que tienen los medios desde principios de siglo. El modelo de negocios. Es una frase sencilla, ¿ves? Y es enormemente compleja. Alex citaba una cita de Randall Hearst. Creo que la corregiste, ¿verdad? Bueno, Randall Hearst, que hacía los Yellow Papers, que le llamaban, los periódicos amarillos, porque era papel amarillo, pues, y de ahí surge el amarillismo, ¿verdad? Los diarios. Él decía, el periodismo, sí, la información, sí, son esas tiritas de letras que aparecen entre los anuncios. O sea, porque eso era totalmente secundario. El asunto de la prensa siempre fue vender publicidad. Ese es el modelo de negocios. ¿Qué pasa con la revolución tecnológica que ha ocurrido a partir del presente siglo? No le pongamos una fecha exacta porque es complejo, ¿no? Pero supongamos que yo lo situaba en el 2009, ¿no? Pero en realidad viene de más atrás. Lo que ha sucedido es que las empresas tecnológicas se han apropiado indebidamente, fraudulentamente, de la publicidad que correspondería a los medios impresos sobre todo, pero también televisivos, también radiofónicos. Bueno, el reto ha sido que no han sido capaces de crear un medio, una manera alternativa de obtener recursos. Hoy hay una gran iniciativa de muchos periódicos casi internacional, de entrada de New York Times, de Washington Post, de Guardian, El País, un montón de periódicos de ese tipo, muy poderosos, intentando cobrar al lector de sus portales una cuota por la lectura. Y esto es muy interesante de analizar porque todos los periódicos, creo que la única excepción del New York Times, todos los periódicos han sido incapaces de alcanzar cuotas de participación de los lectores directos en Internet, pero han, en cambio, producido una gran merma de lectores. Es decir, la gente no está dispuesta a pagarlo. ¿Por qué lo vamos a pagar si a la hora de la hora están allí y son gratis? No los quieren, no quieren que los veamos, no los pongan. Así de fácil. Y si no es con ellos, lo veo en Yahoo, lo veo en Facebook. Les ganaron la partida a los medios. Entonces, si ya no pueden obtener recursos suficientes, pero ese es otro mito, pues, porque es cierto, ya no pueden obtener tantos recursos como antes. Y el asunto era, habría que pensarlo de otra manera, era lícito que tuvieran esas enormes ganancias en publicidad. Pues quién sabe, ¿verdad? O sea, yo no diría que sí ni que no, pero es una cuestión a debatir. Y la otra es que
las alternativas que se han creado, como esto de comprar directamente a los lectores, pues el lector lo ve como una agresión y no es la manera de hacerlo. Y creo que en eso va a consistir el gran debate hasta los años 30, antes de la desaparición total de los periódicos. No, yo creo que sí, todavía le quedan ahí. Pero bueno, los optimistas dicen que van a desaparecer en 2054, otros en 2040, los más pesimistas dicen que para los años 30 ya no va a haber periódicos, que van a ser como las veladoras, que durante un tiempo sirvieron para iluminar el mundo y hoy son un adorno para casero. Bueno, con las fallas de la CFE, yo creo que eso van a... Sí, en fin, lo que te quiero decir es que es un tema increíblemente complejo y que cada uno de nosotros en algún momento ha soñado con un portal autosuficiente o con un medio autosuficiente. Bueno, la realidad es terrible, no funciona así. Yo creo que estamos lejos de alcanzar la posibilidad de modelos alternativos de negocios. Esa es la gran discusión hoy en los medios. Y yo creo que lo que nosotros quisimos mostrar hoy fue las capacidades, los intentos, las búsquedas de nuevas formas de subsistencia entre los reporteros principalmente. Sí, nosotros nos dedicamos a hablar de reporteros, pero también en su confrontación con los grandes medios que los empleaban. Yo termino diciendo que el gran reto es la libertad. Es cierto, y me refiero específicamente a qué hacer con esa libertad. No es una respuesta fácil, no hay una respuesta. Hay muchas respuestas. Y yo creo que eso es lo enriquecedor de esta profesión, que hoy tiene muchas preguntas que tal vez pueda responder. Y a lo mejor, como citaba a Serge Guadalupe, a lo mejor nos encontremos con ese terror. El terror de la verdad, quiero decir. Y bueno, todo esto también es muy parecido, dígame, pero creo que en todo nuestra América, todo Latinoamérica, es muy parecido todo esto. No dudo ni tantito que esté la misma situación en Perú. Pero sí, creo que hay una línea muy igual de México a todos los medios en Latinoamérica. Yo quiero agregar que cuando era escandalosamente joven me acerqué a un medio a tratar de tener una columna sobre arte plástico y me dijeron sí, claro que sí, solo que primero nos interesa que entres de vendedor de publicidad para que se pueda mantener tu columna. Pero eso sigue sucediendo al día de hoy después de que pasó mi juventud. Y bueno, son cosas que se vuelven a repetir porque pues hay ciertos vicios en todo esto, ¿no? Pero sí una gran responsabilidad, yo creo que la tenemos todos, la propia sociedad, los que nos interesa estar informados y saber con quién y dónde nos podemos informar. Favorablemente hay este pluralismo de opiniones como el de hoy aquí y con las opiniones y participación de ustedes, que creo que se puede lograr mucho para bien del periodismo, difícilmente para el propio periodista y desde luego cada reportero. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo y este foro siempre se queda pequeño en tiempo para dar más opinión. Y yo pues no sé si quieran cerrar con algún comentario de esta mesa. Tenemos 5 minutos. Sí. Yo nada más quiero decir que por favor aquí hay unos ejemplares de un par de libros, publicó mi editorial, que pues yo creo que van a divertir. Entonces están a disposición gratis, no sé, aquí los quiero. Es un regalo de nuestra parte al público para de Gilberto Mesa. Su obra está aquí presente en la mesa. Para los que quieran levantar la mano y les hacemos llegar un libro de la autoría de Gilberto Mesa. Muy bien.
Yo nada más para cerrar este magnífico evento, quiero dar las gracias pues, a mi tocayo, quiero agradecer a Gilberto y a Guadalupe por estar aquí. Ha sido una experiencia maravillosa y yo nada más quiero cerrar, ya no completé la edad, le di el paso a la palabra a mi estimado compañero Gilberto, por lo que comentaba la compañera tu pregunta de manera ya muy general. Efectivamente yo iba para allá, te citaba el caso de la organización de reporteros, pero sin duda es lo que hablo yo en la ponencia, es el esquema de negocios. Precisamente es a lo que se refiere también Gilberto. Si no se puede sostener un medio es porque no hemos dado o no hemos implementado el modelo de negocios que hoy requiere este campo tecnológico, pues que va a seguir avanzando y van a seguir saliendo nuevas tecnologías y van a seguir apareciendo páginas, pero si los periodistas no nos ponemos las pilas ahí, nos van a comer todavía más pues, estas páginas y como decía el compañero, pues quienes no son periodistas, ¿no? Hasta aquí mi participación, ha sido un gusto estar aquí con ustedes en esta gran ciudad y espero que me vuelvan a invitar con mucho gusto, tocayo, voy a estar aquí. Claro que sí, también Alejandro, por ejemplo, en Hidalgo maneja la semana del periodismo y es una ventana abierta a toda la opinión. Ya estará por allí en las redes las próximas fechas, creo que es en febrero. Es una semana dedicada al periodismo en nuestro México y desde luego una ventana al extranjero. Y me gusta mucho saber que existe, tiene 4 años. 4 años van por la y es también un evento al que hay que aplaudir y al que hay que apoyar para que se mantenga vivo. Guadalupe, ¿algún comentario? Sí, quiero agradecerles también mucho y a Alejandro, a ustedes compañeros, y a ustedes también me solidarizo, igual que Gilberto, voy a dejar unos libros para obsequio para los que en lugar de venderlos, los voy a regalar para que sea parte del foro también de pensamiento de aquí, de la FIL. Me gustó mucho el trabajo de mis compañeros, me gusta que estemos abiertos a poder expresarnos con libertad y sobre todo la idea es hacer una autocrítica también de este contexto editorial, de esta feria del libro y de que podamos también tener esa conciencia de ser mejores, porque es lo único que nos queda en el paso de esta vida, ser mejores, ser compasivos, ser éticos, cómo podemos ayudar a los demás. Y quiero agradecerle la presencia a Alejandro Ponce de León. Él es una persona que, aquí está, por favor Alejandro, nada más levanta la mano para que te vean. Él estuvo 22 años preso y sabe de las torturas en las cárceles. Lo entrevisté, él acaba de tener su liberación recientemente y sabe lo que es ese sufrimiento. Hoy Alejandro está dedicado a ayudar a los demás, a los que están dentro todavía, que siguen atrapados en el sistema carcelario de nuestro país. Entonces, pues muchas gracias Alejandro por venir. Gracias Alejandro. Muchísimas gracias a Guadalupe Lizárraga, Alejandro Gálvez y a Gilberto Mesa. La verdad, muy honrado de tenerlos en el Foro de Periodismo Cultural, celebrando estos 20 años de creación de este foro. Y muchísimas gracias a ustedes, que sin ustedes, pues simplemente esto no se haría. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, gracias al Instituto Nórdico, que nos apoyó mucho para que esto se realizara, y gracias desde luego a Mara Ortiz por todo su apoyo. Muchísimas gracias y, si se puede, nos vamos a ver el próximo año aquí en esta majestuosa Feria del Libro. Esperemos que sí. Gracias a todos.